Alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Anoche tuve un sueño sublime arrobador. Miraba yo a Jerusalén y al templo en su esplendor. Oí cantar a niños un coro sin igual. En tanto se escuchaba un canto angelical. En tanto se escuchaba un canto angelical. Jerusalén, Jerusalén, prometemos triunfar. Hosana en las alturas, hosana al Señor tu Mi sueño luego se cambió y una quietud reinó. Callaron los hosanas y el infantil clamor. Tras misterioso manto el sol veló su resplandor y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. Y la sombra de una cruz en el Calvario apareció.
Hola hermanos, buenos días, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles nuevamente desde casita y pues quiero antes que nada felicitar a nuestra hermana Carmen por este cumpleaños que Dios le permite cumplir. Hoy ya no, pero es el día 31 de marzo, el día miércoles cuando ella los cumple. Entonces desde aquí una calurosa felicitación, un abrazo y que Dios le siga bendiciendo a nuestra hermana Carmen. Bueno, pues vamos a iniciar este mensaje que hoy iniciamos los cultos, hermanos, de Semana Santa. Sabemos que muchos lo conocen como Domingo de Ramos y también conocida esta semana como la Semana Santa. Y la vamos a iniciar con este sermón que se llama Jerusalén, Jerusalén. La entrada de nuestro Señor Jesucristo a esta ciudad de Jerusalén. Pero vamos a pedir la dirección de nuestro Dios por medio de una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en casita. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder glorificar tu nombre, Señor, a través de este mensaje, este hermoso canto también, Señor. Gracias por ello, gracias por la lectura, Señor, y que siempre tenemos presente a nuestros hermanos. Te pedimos que tú bendigas, Señor, la vida de tu hermana Carmen y le permita, Señor, cumpliendo más años de vida, Señor. Bendice a sus hijos, bendice a Jonathan, Señor, que nos ayuda con la batería, Fernanda, gracias, Señor, por su vida. Te pedimos que tú seas en su vida, Señor, de nuestra hermana, y pueda ella también glorificar tu nombre en este día que ella cumplirá un año más de vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. La tenemos en nuestras manos y queremos gozarnos, Señor, a través de la lectura de ella. En el nombre de Cristo te lo pedimos y agradecemos. Amén. Hermanos, cuando hablamos de lo que sucedió en los tiempos bíblicos, es difícil que nosotros podamos decir en qué fecha sucedieron estos hechos. Sí podemos hablar del lugar, sí podemos hablar de la cantidad de personas que había en ese momento, podemos hablar incluso de lo que se hizo y de lo que se dijo, porque así lo dice la palabra de Dios, pero decir exactamente cuándo sucedieron estos hechos, hablar de fechas es muy complicado porque pues, ha pasado demasiado tiempo, han pasado siglos incluso desde que se desarrollaron estos hechos, y hoy vamos a hablar de uno de estos acontecimientos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí hay que dejar bien claro es que no nos preocupemos tanto por el tema de cuándo sucedió, de las fechas, si fue en marzo, si fue en abril, etc. Porque el objetivo, hermanos, no es la fecha. Nosotros no somos antropólogos o historiadores que tratemos de investigar las fechas. No estamos nosotros, obsesionados en eso. Lo que sí debemos dejar bien claro es que lo que vivimos hoy en día es que tratemos de dejar fundamento de lo que vamos a tratar en esta hora. Un firme fundamento. En primer lugar, es que en la Biblia no aparece el término Domingo de Ramos. Ustedes lo buscan y no lo van a encontrar. En el Evangelio según San Lucas, ahí en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, en el versículo 28 en adelante, la Escritura nos da una información, nos da un acontecimiento que no fue algo improvisado, sino que detrás de ese acontecimiento hay profecías que se cumplieron, como lo vamos a ver nosotros en la palabra de Dios en estos momentos. Y acompáñenme, vamos a leer
del versículo 28 al versículo 37, ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 19. 28 al 37 dice así la palabra de Dios. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Versículos 36 y 37. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Antes de continuar leyendo, quisiera decirles que la entrada triunfal de Cristo allí en Jerusalén fue algo tan impactante, algo que conmovió tanto a la ciudad entera, que tiempo más tarde, cuando se escribieron los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas como Juan, los 4 hablan de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y esto, hermanos, es muy interesante, muy interesante, porque no en todos los evangelios se encuentran las mismas narraciones. Por ejemplo, hay cosas que solamente las encontramos en Juan, hay cosas que a lo mejor encontramos en Mateo y que en otro evangelio a lo mejor no se relatan. Como por ejemplo el sermón del monte, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro. Pero repito, este acontecimiento de ver a Jesús siendo recibido por multitudes y dándole la más cordial bienvenida a la ciudad de Jerusalén fue algo tan impactante que los 4 evangelios registran lo que sucedió en ese día. Vamos a seguir leyendo el versículo 38 ahí de Lucas 19. Dice así la palabra de Dios, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Al 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y dice el versículo 41 también: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella. Lucas solamente nos dice que Jesús lloró, nada más. En otros evangelios encontramos el hecho de que Jesús llorara por la ciudad de Jerusalén, pero agregan un poquito más de datos en el que Jesús lloró, y ese dolor en su corazón, Él añadió esas palabras que nosotros conocemos como Jerusalén, Jerusalén. Él añadió esas palabras famosas de Jerusalén, Jerusalén, que matarás a los profetas y apedreas a los que yo te envío. Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Y ahí el Señor se quebranta, el Señor llora sobre una ciudad que yo sepa es la primera vez
que veo a Jesús llorando por una ciudad, así lo dice la palabra de Dios, la ciudad de Jerusalén. ¿Qué hizo que el Señor llorara? Pues por lo que se le venía encima en los próximos días. Qué hermoso canto desde hace un momento, Jerusalén, Jerusalén. Así que dice que lloró cuando estaba cerca de la ciudad de Jerusalén. Dice el versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y miren lo que dice el 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y ahora terminamos con el versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, si nosotros analizamos en las Escrituras las veces que Dios visitó a alguien o visitó a su pueblo, nos quedamos realmente sorprendidos. Porque desde el principio de los tiempos, desde el principio de las Sagradas Escrituras y hasta este día de la entrada de Cristo a Jerusalén, Dios no era un desconocido. Dios se dio a conocer de muchísimas formas y de muchas maneras en el pasado. El autor de la carta a los Hebreos empieza su carta precisamente diciendo que en el pasado Dios se dio a conocer a los padres, a la familia de aquellos tiempos, a través de los profetas, pero en estos postreros días Dios se da a conocer y se ha manifestado de una forma pues completamente diferente. Vemos por ejemplo que allá en Génesis, en el jardín de Edén, vemos que Dios visitaba y paseaba y tenía comunión y relación con el hombre. Y fue un tiempo maravilloso. No sabemos cuánto tiempo pasó, algunos dicen o especulan que fue nada más un día. Hay gente que dice que Adán y Eva solamente estuvieron un día ahí en el Edén, y la verdad, ¿qué más da, hermanos? ¿Qué más da que haya sido un día, o 10 años, o 500 años? ¿Qué más da el tiempo que haya sido? Eso no va a cambiar para nada nuestra fe, para nada. La cuestión está en que dice la Biblia que Dios hablaba con el hombre y paseaba y tenían una comunión con él, pero tremenda. Pero cuando el hombre es expulsado del jardín del Edén por el pecado, Dios aún así no dejó de manifestarse, mucho menos dejó de hablarles. Vemos por ejemplo ahí en Génesis, en los capítulos 18 y 19, eso sí me gustaría que lo leyeran ahí en su casita, dice que también Dios visitaba a personas. Y por ejemplo, el caso de Abraham, que fue visitado por el Señor, y le revela que hay 2 ciudades ahí cercanas a donde él vivía y que iban a ser totalmente destruidas. Y le profetiza y le dice a su amigo Abraham que el año siguiente, después de esa visita que le está haciendo ahora Dios a Abraham, ellos serían padres. Y Dios seguía visitando a personas, y si seguimos leyendo nosotros la Biblia, en el libro del Éxodo, encontramos que Dios vuelve a visitar a un hombre que lleva 40 años con una depresión y con un desánimo encima, porque él cuando fue joven, él quiso servir al Señor. Él quiso sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y fracasó porque lo hacía en la carne. No fue algo que Dios le dijo que hiciera, y tiene entonces que huir al desierto, y después de 40 años de soledad,
vea de qué nivel y de qué estilo de vida pasó Moisés. Dice la Biblia que Dios vino, lo visitó y le habla a través de aquel arbusto que dice que ardía, pero no se consumía. Y entonces el Señor lo llama, lo prepara, lo restaura y le dice: ve a Egipto y saca a mi pueblo. Porque ha llegado el tiempo de la visitación. Entonces vemos nosotros cómo Dios visitó a Adán, visitó a Abraham, visitaba a Moisés. Vemos cómo Dios visitó a su pueblo en Egipto después de clamar tantísimo tiempo. Visitó a su pueblo. Vemos cómo al sacarlo de la esclavitud de Egipto, 50 días después de haberlos sacado, los reúne a todos alrededor de una montaña, el famoso monte Sinaí, y Dios visita en persona con voz audible. Eso fue una cosa tremenda, hermanos. Y el acontecimiento más impactante de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, fue la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese acontecimiento ha sido el más impactante en la historia de la humanidad. Pero el otro acontecimiento, que es algo que si nosotros nos ponemos a pensar, nos ponemos a imaginar, es algo increíble, es cuando Dios con voz audible le entrega la ley a Moisés en pleno monte Sinaí. Entonces nosotros vemos cómo Dios fue visitando a personas en momentos específicos de la historia. Pero si leemos nosotros detenidamente y estudiamos, escudriñamos, porque no solamente es un capítulo para leerlo, porque es muy profundo, porque ahí se da fechas y ahí hay que tener mucho ojo, mucho cuidado. Capítulo 9 del profeta Daniel, acuérdense, ténganlo ahí en su mente. Capítulo 9 del profeta Daniel. Ahí vamos a ver muchas fechas. El Señor le revela al profeta Daniel que desde el día en que se le permitiera salir del cautiverio babilónico para restaurar Jerusalén hasta la venida del Mesías, pasaría un tiempo. Y cuando el Señor Jesucristo se va acercando a la nueva Jerusalén, esa profecía que se le había revelado a Daniel en los tiempos de aquellos, lo vemos ahí en el capítulo 9 en Babilonia, es el día en el que el Señor está sentado ya en un pollino. Y también en ese día se cumple la famosa profecía de Zacarías, que lo vemos ahí en el capítulo 9 de Zacarías, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo podía saber Zacarías, cómo podía saber este hombre que nunca vio personalmente al Señor Jesucristo, que algún día, cuando viniera el Mesías en un pollino de asno, entraría a la ciudad de Jerusalén? Claro que no lo sabía. Ahí es donde está la revelación de Dios al profeta Zacarías, para que él escribiera en su libro que acabamos de leer, versículo 9 del capítulo 9, que el Señor es Jesucristo y que entraría no en un caballo blanco, como dice que vendrá en su segunda venida como rey triunfante y glorioso, sino que entraría como entró el Señor Jesucristo a Jerusalén, humilde. Dice aquí la palabra de Dios que entró en un pollino de asno, en son de paz. Y por eso Cristo llora antes de entrar triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, porque él sabía
perfectamente que el cumplimiento de la profecía de Zacarías y el cumplimiento de las semanas del capítulo 9 de Daniel era ese día, precisamente era ese día. Y entonces Él va y se presenta con sus brazos abiertos en una invitación de amor al pueblo y a la ciudad de Jerusalén. Pero Él sabía perfectamente que la gente que en ese momento lo recibiera con palmas y poniendo sus mantos ahí tendidos en el camino y diciendo: Hosana, el que viene en el nombre del Señor, Él sabía perfectamente que en pocos días la ciudad cambiaría completamente, y los mismos que ese día le dieron la bienvenida, los mismos y otros más pedirían a Pilato que lo crucificara. La historia hubiera sido completamente diferente. Pienso yo por un momento que si el día que nuestro Señor Jesucristo, ese día que entró por las puertas de Jerusalén, si hubieran entendido, si hubieran sabido toda esa gente que ese era el día de su visitación, que ese era el momento histórico para la historia del pueblo de Israel, imagínense nada más que toda la ciudad, incluyendo a Caifás, a los escribas, a los saduceos, a los fariseos, etcétera, etcétera, que todos hubieran caído a sus pies del Señor Jesucristo y que se mantuviera en esa postura. Yo sinceramente no sé qué hubiera sido el resto de la historia, porque de todas maneras hubieran seguido siendo pecadores, aunque lo hubieran reconocido en ese momento como rey, pero la historia hubiera sido completamente diferente. Fíjense qué reacción de otra ciudad pagana, como fue la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan cuando dice a través también de la boca del profeta Jonás: dentro de 40 días esta ciudad será destruida? Es decir, la ciudad de Nínive, que era una ciudad grande, inmensa, en donde había miles y miles de seres humanos, le quedaban 40 días de vida. Solamente el Señor sabía que esa ciudad en 40 días desaparecería por completo de la faz de la tierra. Y ahí va el profeta Jonás y camina varios días a través de la ciudad, de punta a punta, anunciando y diciendo que dentro de 40 días el Señor dice que esta ciudad será completamente destruida. Ese era el día, era la oportunidad, era la visitación a Nínive, no había otro día. Y dice la palabra de Dios que desde el mayor de los reyes hasta pasando por los animales, todos ayunaron, todos oraron y se arrepintieron en polvo y ceniza, volvieron a Dios con arrepentimiento genuino, y la historia cambió completamente. La ciudad en 40 días no fue destruida. Ya fue destruida 100 años más tarde, cuando volvieron otra vez a su pecado. Pero en esos 40 días que les faltaba para ser completamente destruida, Nínive no fue destruida. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Lo mismo hubiera ocurrido si cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, hubiera reaccionado igual que los habitantes de Nínive. Dios los hubiera perdonado. La historia hubiera sido completamente diferente. Y solamente el Señor sabe lo que hubiera ocurrido en esa última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé realmente cómo hubiera sido la historia, pero lo que sí está claro es que el Señor Jesús, conociendo todo de antemano, sabía perfectamente que le iban a crucificar. Tenía que morir ahí en la cruz en ese fin de semana, y ya todos conocemos el resto, la historia o lo que pasó ahí cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén. Hermanos, esto fue un acto de valentía que nosotros
no somos conscientes de lo que esto representó. Porque quisiera también recordarles que una semana antes, si leemos el capítulo 11 del Evangelio de según San Juan, una semana antes encontramos la resurrección de Lázaro. Y dice la Biblia que desde ese día de la resurrección de Lázaro, ya los sacerdotes, las autoridades dijeron ya basta, ya. No podemos permitir que esto siga y siga y siga y que siga haciendo milagros y no debemos de permitirlo porque no sabemos cómo va a terminar todo esto. Dice que desde ese día procuraban tomarlo y matarlo. Y este capítulo 11 dice que desde ese día iba a lugares que quedaban lejos de la ciudad de Jerusalén, porque sabía que los judíos le andaban buscando para matarle, a él, a Lázaro y a todos los suyos. Así que cuando él entra triunfal a la ciudad de Jerusalén, esto es un acto completamente de valentía, porque no entró como un desconocido, no entró secretamente como un espía, sino que entra a cara completamente descubierta y toda la ciudad se alborota y allí está como diciendo nuestro Señor Jesucristo, aquí estoy, no les tengo miedo, si quieren matarme, aquí estoy. Y es que nuestro Señor Jesucristo siempre fue muy valiente, recuerda cuando desenmascaraba a los escribas, desenmascaraba a los fariseos, y les decía, ustedes son así, así y así. Les decía sus verdades. A Nicodemo, ustedes lo recuerdan allá en capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Para eso, hermanos, se tenía que ser muy valiente. Hablarle así a un escriba en aquellos tiempos, en esos términos que Jesús les hablaba, hay que ser muy valiente. Cuando es confrontado también por Poncio Pilato y le respondió, ¿cómo le respondió? Hay que ser muy valiente para entrar a una ciudad que sabía que le estaban esperando para matar, montado en un pollino de asno y que toda la ciudad empieza a gritarle y a darle la bienvenida. Y como se los dije yo en años pasados, seguramente había mucha gente ahí que ni sabían de qué se trataba, pero ellos gritaban y gritaban, Hosana, Hosana, o crucifícale tiempo después. Jesucristo sabía perfectamente que las escrituras decían que el Mesías tenía que darle la última oportunidad, la última, a esa ciudad. Y ese día fue muy importante en la historia del pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué pasó? Ellos solitos marcaron su destino. ¿Sabe que hay cosas que las naciones y que las personas pueden llegar a hacer en momentos de sus vidas y que marcan solitos su destino para siempre? Pues ese día que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, marcó su destino. Hay desgracias que se pueden evitar, pero había una desgracia para esa ciudad que se iba a dar en muy pocos años. ¿Cómo fue la famosa destrucción de la ciudad? ¿Cómo fue la destrucción del templo de Jerusalén? Que aunque han vuelto en el año de 1948, todavía hasta este momento que les estoy hablando, saben ellos perfectamente que el templo de Jerusalén no ha podido ser reconstruido. ¿Por qué? Porque ese día que vino la visitación de Jesús, no aceptaron a quien deberían haber aceptado. Y hasta el día de hoy están llorando y se están lamentando porque saben que perdieron una oportunidad histórica. Y por eso es muy importante que cuando el Señor lo visite a usted, hermano, cuando el Señor le hable al corazón, como lo está haciendo hoy, cuando el Señor le está enseñando algo, hay que retener en el corazón.
Dice la palabra de Dios allá en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, que examinándolo todo, ¿qué? Retener lo bueno. Aprendamos, hermanos, en este día de esa valentía de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos del apóstol Pablo también, que cuando dijo: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he mantenido la fe y mi relación y comunión con mi Señor. Amén. Vamos a orarnos para terminar estos momentos de este mensaje que empezamos esta semana mayor, esta semana santa, para dar entrada también a los siguientes cultos, a los siguientes mensajes que tendremos el jueves, el viernes y el domingo. Recuerden que el día jueves, aparte, vamos a tener la comunión. Les voy a hacer llegar la liga, la Santa Comunión en la Santa Cena. Pues los hermanos que quieran participar de ella, pues van a tener que tener ahí en su mesa o donde se sienten en la sala el refresco de uva y cortaditos sus panecitos de pan Bimbo para participar de la Santa Comunión. Les voy a hacer llegar la hora, la liga en que se va a efectuar esto, y también les voy a hacer llegar la hora del mensaje que vamos a tener primeramente Dios el día jueves. El viernes no tendremos culto como congregación, pero sí nos vamos a agregar al culto unido de San Pablo con las congregaciones a las 5 de la tarde del día viernes. Y el día domingo va a ser a las 11 de la mañana. Entonces, primero Dios, les hago llegar toda esta información. Que el Señor les bendiga. Nos vamos a orar para despedirnos de estos momentos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites a través de tu palabra conocer tantas cosas que ignorábamos, Señor, de aquel momento que tu Hijo Jesucristo entró triunfante en la ciudad de Jerusalén. Gracias, Señor, por esa decisión que Él tomó de seguir valiente, Señor, hasta la muerte, como dice la palabra de Dios, como cordero fue llevado, y no dijo palabra delante de sus agresores, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Permite, Señor, que este mensaje pueda llegar a los corazones de algunas personas que no te conocen. Te le estamos pidiendo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que este mensaje llegue a los corazones de gente que no ha escuchado de Jesucristo, Señor, y que a través de este medio, de este mensaje, Señor, ellos puedan reconocer a Jesucristo que está en este momento en la visitación de cada uno de nosotros para darnos la oportunidad de pedir perdón por sus pecados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Primeramente Dios, nos vemos el día jueves. Que Dios les bendiga.